netamente peruanas y habilísimas, capísimas, como hicimos acá en Perú. Empezamos con la doctora Linda, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, pues vamos a presentar a la doctora Linda Paola Fernández León. Ella tiene la especialidad en oftalmología hecha en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, y subespecialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Instituto Nacional de Oftalmología por el Ministerio de Salud en Perú. Es miembro de la Sociedad Panamericana de Retinopatía de la Prematuridad y es una líder joven y miembro del Consejo Latinoamericano de Estrabismo. Actualmente es miembro titular del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Oftalmología Pediátrica, SOPLA, miembro de la Sociedad Americana de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo, miembro de la Sociedad Panamericana de Oftalmología y líder joven de la PAO, miembro de la Sociedad Internacional de Estrabismo, y creo que tiene más títulos, pero creo que ahí la dejamos. Así que, querida doctora Linda, te cedo la palabra para que empecemos con tu tema tan interesante. Bueno, buenas noches con todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación y por participar juntos en estos webinars. Cada día estamos actualizándonos en diferentes capítulos, ¿no? Voy a empezar por compartir, como estábamos charlando antes de empezar, el gran desafío, ¿no? Que vendría a ser en la casuística de estrabología, realmente la parálisis del tercero, ¿no? Que realmente es un reto, ¿no? Un reto porque muchas de estas, al corregirlas, a veces no son muy armoniosas, ¿no? Conforme uno va adquiriendo la experiencia. Voy a compartir. A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Me escuchas ahí, Tania? ¿Sí? Bueno, vamos a tocar el estrabismo paralítico, perfecto. Tercer par, un gran desafío, ¿no? Para los que me quieran contactar, ahí está el cracker, ¿no? Bueno, como todos sabemos, esta es una patología realmente que puede presentarse o iniciarse a cualquier edad. La característica es que puede ser total o parcial. Cuando hablamos de total, hablamos con o sin alteración pupilar y va a depender mucho del sitio de la lesión. Es decir, a nivel topográfico. Puede ser a nivel nuclear, a nivel del fascículo, en el tronco o a nivel orbitario. Como todos sabemos, la parálisis del nervio motor ocular común, de los 6 músculos que tenemos encargados de los movimientos oculares, el tercer par inerva 4 de ellos, que tenemos el recto interno, recto superior, recto inferior y oblicuo inferior. Si ustedes se dan cuenta aquí, el tercer par realmente tiene un recorrido largo, ¿no? Que podría ser en su porción superior o en su porción inferior, dependiendo de cómo este pase sea intraorbitario o a nivel fascicular. La etiología, bueno, va a discernir de distintos tipos. Puede ser congénita, vascular, infecciosa, inflamatoria, tumoral o traumática. En el caso de los niños, pues netamente las agenesias nucleares o intrauterinas también, dependiendo de la toxicidad. Las traumáticas, cuando hay un evento de trauma, sobre todo de cráneo o fractura orbitaria. Las inflamatorias usualmente está asociada a la meningitis. Las tumorales, en cabeza están los craniofaringiomas o los meningiomas. En el caso de las vasculares, acá están las fístulas carotidio-cavernosas, las aneurismas, usualmente de las comunicantes posterior, que son las más frecuentes, ¿no? El diagnóstico y evaluación del paciente con una parálisis del tercero realmente va a depender mucho de la parte tanto sistémica como la parte oftalmológica. En el caso de la parte oftalmológica, como todos sabemos, tenemos dos formas de examinar, la parte estática y la parte dinámica. La parte estática es con la observación y la parte dinámica va a depender de la desviación primaria y secundaria. Nosotros lo hacemos la medición a través de
de prismas o de los movimientos oculares, si es que existiera o no rotación de cabeza. La limitación de las funciones usualmente va a depender de las inducciones forzadas, pruebas pasivas, pruebas activas, las fuerzas generadas y las velocidades, ¿no? En este caso, en la parálisis del tercero hay una característica particular que podría regenerarse, y en este caso hablamos de una regeneración aberrante. Para plantearles el caso, que no es el caso del cual voy a tratar del manejo netamente de los casos quirúrgicos, por ejemplo, acá tenemos una joven el cual presentó un accidente a nivel de moto y quedó con una parálisis del tercero, que al pasar el tiempo, a esta joven se fue recuperando algunas funciones, pero si ustedes se dan cuenta, que no se va a ver aquí, pero se va a ver aquí en el video, es que superaba la línea media, ¿no? La línea media al momento de cuando queremos ver el movimiento a nivel de los ojos, llega hasta la línea media como se ve aquí, ¿no? Entonces, en esos casos en los cuales se supera la línea media, podemos hablar de repente de utilizar mejor lo que es el retroceso-resección, ¿no? En los casos de regeneración aberrante se habla inclusive de tocar el ojo que no está comprometido. Pero yo les voy a presentar realmente el caso clínico de un desafío, que es el siguiente que voy a presentar, que no es el único caso en el cual lo hemos manejado, y estamos viendo que los pacientes se van recuperando con éxito en seguimientos de más de un año. En este caso se trata de una paciente femenina de 32 años, procede de migraña de larga data. El evento usualmente ella lo presenta o lo describe de una forma brusca. Fue transferida por un colega de neurología, los cuales negaba el evento de trauma en el evento, y en el examen se encontraba pues una agudeza visual de 20-25 en ambos ojos, con un astigmatismo miópico en ambos ojos. La presión estaba normal, ella no refería que sufría ni de fatiga ni de debilidad muscular, y al examen estrabológico lo que encontrábamos era más o menos 100 dioptrías prismáticas de XT en el ojo afectado, con limitación completa en todo el campo del tercer par, es decir, recto superior, recto medio, recto inferior, de más de -6, y la tosis se encontraba una hendidura palpebral de ese ojo afectado más o menos de 8 milímetros en comparación y se encontraba también una anisocoria, es decir, era una parálisis completa con compromiso pupilar del ojo derecho. En los exámenes de imágenes, si ustedes se dan cuenta, no había mayor importancia, pero a nivel de flujo de la arteria cerebral anterior derecha y la comunicante posterior, se había una ausencia de señal de flujo, es decir, que por ahí podría estar la causante del evento, ¿no? Acá tenemos a la paciente antes de la cirugía. Si ustedes se dan cuenta, el ojo derecho, que es el ojo comprometido, no supera la línea media, se queda muy comprometido en esta zona por la cantidad del desvío. No había movilidad de todo el campo casi, y la pupila, si ustedes no se dan cuenta aquí, pero lo van a ver en el acto operatorio, estaba en dilatación. No sé por dónde revisar. En el medio. Bueno, para hablar del algoritmo del tratamiento de una parálisis completa del tercer par, esto ya está escrito, ya está estudiado en muchos artículos. Se habla de procedimientos tanto de transposición como procedimientos de fijación al globo o inactivación del recto lateral. Cuando hablamos de procedimientos de transposición, hablamos si es que vamos a utilizar el recto lateral en lo que es todo o el músculo dividido, o si nos centramos en el músculo oblicuo superior. Es decir, cuando hablamos de procedimiento de transposición, se ha visto, según algunos artículos, que al realizar este tipo de manejo en la parte quirúrgica, se ha visto que existe mucho compromiso a nivel de las ciclotorsiones. Es por eso que casi
se está desfasando ya el uso de estos procedimientos. Sin embargo, los procedimientos de fijación a globo y la inactivación del músculo recto lateral en combinación se han visto de que los resultados son mejores. En este caso se decidió realizar una inactivación del recto lateral, en lo cual utilizamos la fijación del recto lateral al periósteo y agregamos un procedimiento de fijación al globo. Y en este caso se realizó la resección amplia del recto medio junto con la fijación limbar de la plica, que es la técnica de Horta Barbosa. Existen otras, ¿no? Como los flat periostales o los túbulos de silicona que también se utilizaron, pero se vio que había muchas restricciones en la cicatrización. Es por eso que cuando decidimos hacerlo, hicimos esos dos procedimientos que les comento. Bueno, acá está el video de la técnica en la cual nosotros, una vez que desinsertamos el recto lateral, previamente a 2.5 centímetros antes del margen del músculo orbicular, lo que hacemos es disecar la parte de la piel y con un gancho llegamos y vamos haciendo la periostomía hasta llegar al periósteo. Y a través con una aguja que utilizamos para suspensión al frontal, pasamos la sutura de mersilene previamente para pasarla a través del periósteo y sacar y suturar a nivel de la zona que utilizamos. En esta zona del recto, de la fijación que vamos a hacer al periósteo, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener algunos puntos de reparo en los cuales tenemos que saber bastante la parte de la anatomía del canto lateral, ¿no? Para que esto sí nos salga verdaderamente bien. Luego, una vez de que pasamos la sutura de mersilene, lo que hacemos es una resección amplia. En este caso de la paciente hicimos más o menos 13.5 milímetros del recto medio, reseccionándolo, y lo que vamos a hacer es, una vez que cortamos al recto medio, vamos a hacer la fijación a nivel de la plica, cortando a nivel del pliegue semilunar, y la fijamos a nivel de la conjuntiva, ¿no? Como se ve en el video. Realmente, al hacer seguimiento de los casos con este tipo de técnica, la verdad que los resultados son bastante favorables, ¿no? Tanto en la técnica hecha en adultos como también hecho en niños, ¿no? Yo tengo mala circulación, no tengo circulación. Bueno, ahí la cirugía lo realizamos de este caso en marzo de este año, como les dije, haciendo ese tipo de técnica. Esa es la foto postoperatoria inmediata. Luego tenemos a la paciente, obviamente con sus correctores, en el postoperatorio de 2 semanas. Estos son los movimientos, cómo quedan los movimientos después de la cirugía. Esto es sin los anteojos, ¿no? Siempre, obviamente, con las limitaciones de la función, pero estéticamente muy bien. La paciente, la verdad, ahorita ya tiene 6 meses posoperada y bastante contenta con los resultados. Ahorita se le va a hacer una suspensión por la tosis, ¿no? Similarmente, hay otros casos que se han ido manejando, muy similares en niños, y la verdad que los resultados son bastante favorables. Bueno, ese es todo, Tania. Es lo que quería presentarles, y estoy dispuesta a, no sé, darle pase a Ami y luego para las preguntas, creo, para ahorrar el tiempo. Perfecto. Muy bien. Qué lindo tus casos, me encantaron. Muchas gracias por compartirnos, Linda. Pues continuando con nuestra actividad académica, pues le cedemos la palabra a la doctora Amni Guevara Díaz. Ella es egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Hizo la especialidad de oftalmología en el Instituto Nacional de Oftalmología aquí en Lima, Perú. Su especialidad de glaucoma en la Fundación Oftalmológica de Santander Carlos Ardilla Lulev en la Foscal, en Bucaramanga, Colombia,
la subespecialidad de oftalmología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es médico asistente del Servicio de Oftalmología Pediátrica bueno, actualmente ella trabajó en el Instituto Nacional de Oftalmología, pero actualmente se encuentra como asistente del Hospital de Emergencias Grau Salud. Gracias, Samny, por tu tiempo y pues te cedo la palabra. Buenas noches con todos los que están conectados. Gracias, Tania, por la presentación y muchas gracias al comité organizador por permitirme participar en estas sesiones mensuales. No sé si se ve mi pantalla y me escuchan bien. Perfecto. Ya. Bueno, en esta oportunidad voy a hablarles de un tema muy interesante que es el tratamiento de glaucoma infantil. He elegido este tema precisamente porque, bueno, últimamente me ha tocado ver a los controles de los pacientes que operé cuando eran muy pequeños, justamente cuando empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Oftalmología. Y pues ahí llegaban muchos pacientes con glaucoma congénito primario y secundario, y que empecé en el año 2016 y pues ahora estoy viendo los resultados postoperatorios y quería compartirles estos casos clínicos porque es una enfermedad bastante refractaria al tratamiento y es importante compartir nuestras experiencias para mejorar su diagnóstico y tratamiento. Bueno, sin más preámbulos, hay algunas consideraciones preoperatorias antes de la cirugía. En primer lugar, creo que la más importante es establecer verdaderamente el diagnóstico de glaucoma congénito. Y precisamente el glaucoma congénito o el glaucoma infantil comparte ciertas características con el glaucoma del adulto, que es el daño del nervio óptico, pero hay otras cosas más importantes que parten de la propia elasticidad de los tejidos del niño. Estos aumentos de presión intraocular son tan grandes, entre 30 a 40 milímetros de mercurio, que producen aumento de los diámetros corneales, lo que se conoce como megalocórnea, aumento del tamaño del ojo, porque es más elástica la esclera, produciendo oftalmos, como en la imagen del primer niño, en donde observamos un mayor tamaño del ojo izquierdo, y el principal motivo de consulta, precisamente por lo que consultan los papás, es la opacidad corneal, porque este aumento de presión intraocular tan grande produce edema corneal que puede ser epitelial al inicio y luego estromal. Produce también rupturas en la membrana de Descemen, como sabemos, produciendo lo que son las estrías de HAP, que prácticamente son patognomónicas de glaucoma congénito, son en forma de un riel de tren, horizontales o pueden ser también circunferenciales paralelas al limbo. Entonces, todos estos signos clínicos, junto con el aumento de la presión intraocular, el aumento de la longitud axial, el edema corneal y el aumento de la excavación, nos van a dar una clínica florida de glaucoma congénito primario. Es decir, es un conjunto de signos y síntomas que podían manifestarse también con la tríada clásica, que es el lagrimeo, la fotofobia y el blefaroespasmo. Bueno, en este caso sí es un diagnóstico que se puede hacer de manera muy fácil, pero también es importante establecer todos los diagnósticos diferenciales, especialmente en casos un poco más complejos, en los cuales encontramos opacidad corneal y no hay oftalmos. Como en el caso de esta niña que estoy señalando en la imagen, que presentaba fotofobia, lagrimeo y también opacidad corneal, pero no había oftalmos ni aumento de la presión intraocular, y presentaba una distrofia endotelial. Las anomalías de Peter, que se presentan con una opacidad central, pero no hay edema corneal en la zona clara de la córnea, si no se asocia a glaucoma, porque en algunos casos se asocia a glaucoma, y tampoco hay oftalmos. O en el caso de esta paciente que tenía una queratitis estromal por herpes, o en pacientes que también presentan esclerocórnea, que también se pueden asociar a glaucoma, pero de manera secundaria, y no necesariamente en el momento inicial del diagnóstico de estas enfermedades, y que debemos diferenciarlas del glaucoma congénito. Algo importante es clasificar el glaucoma antes de hacer cualquier procedimiento o tratamiento. Lo más importante es ver si este glaucoma es primario o secundario. Siempre he dicho que el glaucoma congénito primario es un diagnóstico de exclusión. Es decir, debemos descartar cualquier anomalía o patología ocular o sistémica, ya sea congénita o adquirida, que puede haber causado el glaucoma. Y es que realmente los glaucomas secundarios no son poco frecuentes. La literatura menciona que son alrededor del 47%. Y los glaucomas congénitos primarios son alrededor del 53%. Y se llama primario porque no hay ninguna otra alteración ocular o sistémica que lo produzca. El problema está a nivel del ángulo y la malla trabecular.
Y aquí se dividen en dos grupos, el glaucoma congénito primario y el glaucoma juvenil de ángulo abierto, que usualmente se presenta a partir de los 2 años. Entonces, para hablar de un glaucoma congénito primario debimos haber descartado todas estas patologías. Y esto es según la última clasificación de glaucoma infantil del 2018, que nos ayuda bastante a clasificar lo que es el glaucoma secundario. Y tenemos glaucomas secundarios asociados a anomalías oculares no adquiridas, de ahí la importancia de hacer una revisión de todo el ojo para ver si existe aniridia, Axenfeld-Rieger, Peters y todas las enfermedades oculares que pueden asociarse a glaucoma. O si existe alguna enfermedad sistémica no adquirida, como el síndrome de Down, Marfan, síndrome de Lowe, facomatosis, neurofibromatosis, Sturweber. Secundarias a otras enfermedades adquiridas, lo más frecuente es que causan glaucoma, tenemos al uveitis, al trauma, el uso de corticoides, no olvidar siempre los tumores intraoculares como el retinoblastoma, la retinopatía del prematuro, y en un grupo muy aparte está el asociado a cirugía de catarata, ya sea pacientes pseudofáquicos o afáquicos. Entonces, en vista de que tenemos que hacer la diferencia entre glaucoma congénito y primario, creo que una herramienta muy importante es que hagamos todo lo que se pueda del examen del niño en el consultorio para llegar al diagnóstico correcto y el diagnóstico diferencial adecuado. Y una de las herramientas más importantes es el examen de lámpara de hendidura. Y este es el caso de un niño que presentaba un glaucoma muy severo en el ojo derecho, con buftalmos, megalocornea, mucho edema corneal que no permitía ver el reflejo rojo, pero al colocarlo en lámpara de hendidura tenía la cámara prácticamente plana, no había pupila y estábamos hablando de un glaucoma de ángulo estrecho, secundaria a una disgenesia del segmento anterior, cuyo tratamiento es muy diferente al glaucoma congénito primario de ángulo abierto. Entonces es importante estar preparados ante estas eventualidades. En casos de glaucomas también muy asimétricos, con ojos muy buftálmicos, cámaras planas, también es importante pedir una ecografía ocular para descartar un tumor intraocular, entre ellos el retinoblastoma, en donde ya el tratamiento de glaucoma pasa a un segundo plano. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener? Como les había dicho, para mejorar el diagnóstico hay que realizar todos los exámenes que se puedan de manera ambulatoria. Y a partir de eso tenemos que valernos de ciertas herramientas. Por ejemplo, examinar a los niños dormidos. Mientras están dormidos, a veces son muy pequeños y están bebés y se puede examinar mientras están dormidos en el consultorio. O mientras están mamando o tomando la leche, también puede ayudar a examinar mejor el ojo. También podemos valernos de algunos elementos para el examen, como lámparas de hendidura portátiles, o hacer el avioncito en una lámpara fija, que también ayuda mucho. Usar tonómetros de rebote, por ejemplo, y tomar fotografías siempre del nervio óptico. Además de hacer el fondo de ojo, es muy importante para el seguimiento. Esto es una fotografía del nervio óptico de un recién nacido sano. Así debería ser el nervio óptico de un recién nacido sano. Es un nervio óptico mucho más pequeño que el del adulto, aproximadamente 1.5 milímetros cuadrados, con una excavación muy pequeña que no pasa del 0.3. Son nervios ópticos naranjas. La salida de los vasos es central. Y existe un doble anillo de pigmento e hipopigmento alrededor, porque todavía el nervio óptico no se ha desarrollado por completo. La idea de reducir al mínimo los exámenes bajo anestesia no solamente está en llegar a un mejor diagnóstico, sino que son niños pequeños que necesitan múltiples procedimientos bajo anestesia y también cirugías. Por lo tanto, mientras más reduzcamos estos exámenes, mucho mejor. Y es que también hay estudios como el que pongo acá, acerca de que la anestesia general en niños muy pequeños por periodos prolongados y de forma repetida sí puede traer consecuencias en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo neurológico de los niños, e incluso puede dar déficit de atención a largo plazo. Si hablamos de la presión intraocular, es cierto que la presión intraocular es un parámetro en niños, sin embargo, a pesar de que muchos estudios se toma como un factor de éxito, sí necesitamos tomar en los controles posoperatorios. Y en un niño es muy complicado tener las condiciones ideales para medir la presión intraocular. Lo ideal es, como se ve en la foto, un niño despierto y que colabore y que podamos tomarlo con un tonómetro planático. Sin embargo, esto es muy complicado, pues la mayoría de glaucomas se presentan, al menos los glaucomas congénitos primarios, se presentan un 60% en el primer año de vida. Y muchas veces tenemos que tomarlo con anestesia general. Todos los anestésicos generales disminuyen la presión intraocular.
También hay variaciones con la intubación y la colocación de máscara laringia, por eso es que se sugiere que para evitar estos efectos de la anestesia general se haga durante el periodo de inducción, es decir, antes de la intubación. Evitar tomar la presión intraocular a la fuerza, es decir, porque las maniobras de Valsalva como el llanto de los niños puede aumentar la presión intraocular hasta 10 milímetros. Durante la anestesia evitar usar blefaróstatos que también aumentan la presión intraocular y es el primer examen que se debe hacer durante el examen bajo anestesia, antes de la indentación de la córnea para tomar la biometría o la paquimetría. Y si se tienen 2 tonómetros para tomarla mejor. Incluso al abrir el ojo tenemos que tener mucho cuidado, no apretar mucho el ojo para no causar aumentos de la presión intraocular. Casi siempre, como van a ver en los casos clínicos después en los exámenes bajo anestesia, vamos a encontrar la presión intraocular. Yo les había dicho que es un glaucoma que produce presiones de 30 a 40 milímetros de mercurio, pero casi siempre la vamos a encontrar en menos o en el borde, 20 y tantos. Y hay un parámetro muy importante que hay que tener en cuenta. Definitivamente la presión intraocular en niños es mucho menor que la de los adultos. Recién a partir de los 5 años se puede igualar casi a la de los adultos. Y la simetría de la toma de presión entre ambos ojos es muy importante. Si encontramos una diferencia mayor o igual a 5 milímetros de mercurio, ya podríamos estar sospechando un glaucoma en el ojo de mayor presión intraocular. Bueno, si hablamos de la tonometría de rebote, hay muchos estudios que mencionan que el tonómetro de rebote, por si acaso no tengo ningún interés comercial en este tonómetro, pero le digo lo que dicen los estudios, ha disminuido mucho los exámenes bajo anestesia en el seguimiento de los niños. Realmente yo sí lo estoy utilizando mucho y un reporte de la Academia Americana de Oftalmología compara este tonómetro con otros tonómetros. En este caso la tonometría de aplanación Goldman, que sería el de elección. Y ha visto que sí, efectivamente puede sobreestimar la presión intraocular entre 2 a 3 milímetros de mercurio, pero es mucho mejor tolerado y se realiza sin anestesia. Y este estudio realizado por FEN y colaboradores es un estudio retrospectivo muy interesante porque nos habla de que han tomado la presión intraocular en 419 niños entre edades de 3 a 15 años despiertos, con tonometría de aire o sin contacto, rebote, y tonometría de aplanación Goldman. Y estos fueron los promedios de presiones encontradas. Si observamos, según el gold estándar, que es la tonometría de Goldman, es aproximadamente la de rebote 1.5 milímetros por encima del valor normal. Como les decía, lo estoy utilizando mucho en el consultorio. Definitivamente, creo que de todos los tonómetros es el que mayor tolerancia tienen los niños y trato de hacerlo en niños más grandes con tonometría de rebote y Goldman para compararlo y la verdad se parecen mucho. La manera ideal es pues hacerlo sin abrir o apretar mucho el ojo si se necesita y hacerlo en la parte central de la córnea. Y se puede tomar varias veces, ¿no? Bueno, me voy a centrar ahora en lo que es el tratamiento después de estas consideraciones preoperatorias y les voy a hablar sobre el tratamiento. Específicamente voy a hablar sobre el glaucoma congénito primario. En este caso, el tratamiento quirúrgico es el de elección. Sin embargo, el tratamiento médico también es bastante importante porque se utiliza temporalmente antes de la cirugía y es un gran ayudante después del tratamiento quirúrgico. Además, es uno de los tratamientos iniciales en la mayoría de glaucomas secundarios. Entonces, es importante que tengamos ciertas consideraciones específicas acerca del tratamiento médico. Y tenemos todos estos grupos de medicamentos. Tenemos a los beta bloqueadores, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los agonistas adrenérgicos alfa 2 y los análogos de prostaglandinas. Los beta bloqueadores y los inhibidores de la anhidrasa carbónica están como primera línea. Los beta bloqueadores disminuyen aproximadamente 5 milímetros de mercurio. La presión intraocular, sin embargo, tienen ciertos efectos adversos sistémicos por su mayor concentración a nivel plasmático. Definitivamente el volumen plasmático de los niños es mucho menor que el de los adultos. Entonces las concentraciones que se pueden alcanzar sistémicas en los adultos, en los niños es 30 veces mayor incluso que los adultos. Por lo tanto, aumentan los efectos adversos sistémicos. Se puede utilizar el timolol desde el 0.5%, mencionan lo ideal a partir del año. Antes del año puede absorberse y producir broncoespasmo, bradicardia, hipotensión o fatiga, así que lo ideal es utilizarlo diluido o en gel, que no lo tenemos.
se debe evitar definitivamente en prematuros, en pacientes que tengan broncoespasmo o cardíacos. En cuanto a los inhibidores de la anhidrasa carbónica, también se puede utilizar en combinaciones fijas con el timolol. Tienen pocos efectos adversos sistémicos. Disculpen. Ya. Tienen pocos efectos adversos sistémicos, excepto los tópicos, usualmente solo lo que producen es hiperemia y ardor. Sin embargo, la acetazolamida puede producir efectos adversos sistémicos y severos. Por lo tanto, se debería usar solamente por periodos cortos o previo al tratamiento quirúrgico. Da muchas molestias gastrointestinales, sabor metálico, incluso acidosis metabólica. Los agonistas alfa-adrenérgicos como la brimonidina, sí hay que tener mucho cuidado porque es muy lipofílico, pasa la barrera hematoencefálica y puede producir bradicardia, hipotensión y apnea. Está contraindicado definitivamente en menores de 8 años y los pacientes que pesan menos de 20 kilogramos. Se debe utilizar en las más bajas concentraciones. Los análogos de prostaglandinas los mencionan como de segunda línea porque se ha visto que no son tan efectivos en niños muy pequeños, menores de 6 años. Usualmente se ha visto que son más efectivos en mayores de 6 años, pero cuando funcionan reducen bastante la presión intraocular hasta el 30%. Estas son las presentaciones, son más seguros sistémicamente, aunque también tienen efectos a nivel local como el crecimiento de pestañas y el ojo rojo. Bueno, acá tengo una imagen de lo que es la oclusión del punto lacrimal que sí está recomendada en adultos, incluso mucho más en niños, para disminuir la absorción sistémica. La oclusión del punto lacrimal disminuye hasta el 40% de las concentraciones de los medicamentos y aumenta sus efectos a nivel ocular. Entonces sí está recomendado que se ocluya en el punto lacrimal después de la aplicación de las gotas. En cuanto a lo que es la cirugía, el tratamiento de primera línea y es urgente. Hay que tener en cuenta que todas las cirugías disminuyen su eficacia con el tiempo, aumentan el riesgo de sus complicaciones y a menudo necesitan múltiples procedimientos quirúrgicos. Me van a disculpar, voy a detener un ratito el video porque creo que estoy con la batería baja de la computadora, voy a conectarla. Realmente el manejo de glaucoma infantil es muy complicado. Listo, ya está. Disculpen por la interrupción. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, como les decía, la cirugía es el tratamiento de primera línea, debe ser lo más urgente posible. Hay que tener en cuenta y explicarles a los papás de un inicio que con el tiempo todas las cirugías disminuyen su eficacia y aumentan el riesgo de sus complicaciones. Y a menudo estos pacientes necesitan múltiples procedimientos quirúrgicos y exámenes bajo anestesia. Entonces, lo ideal es tener cirugías de inicio efectivas, lo más efectivas posibles, sin dispositivos o ampollas que puedan causar complicaciones y que conserven la conjuntiva. Y que de hecho hay cirugías, lo que se conoce como mix o cirugías mínimamente invasivas, pero en este caso en el glaucoma infantil. Muy bien. En cuanto al tratamiento del glaucoma congénito primario, tenemos en primer lugar, como el problema está a nivel del ángulo camerular, es una trabeculodisgenesia, el problema está a nivel de la malla trabecular, las cirugías del ángulo camerular son las cirugías de elección. Y hay estudios que demuestran que mientras más grande sea el tratamiento del ángulo camerular o más amplio, es mucho mejor que tratarlo en menor cantidad. Y tenemos dos tipos de abordaje, el abordaje interno y el abordaje externo. En cuanto al abordaje interno, tenemos a la goniotomía y a la trabeculotomía asistida por gonioscopía, que se conoce como GAT. Y abordaje externo tenemos a la trabeculotomía 120 grados, 360 grados o la combinación de trabeculotomía con trabeculectomía. La diferencia es que en este caso, pues,
lo ideal es hacer una goniotomía si tuviéramos córnea clara, pero a veces no la tenemos, entonces tendríamos que hacer un abordaje externo. La desventaja del abordaje externo es que tocamos conjuntiva. Y este es el caso de la goniotomía, que tenemos una córnea clara, se hace una incisión a nivel de la córnea, primero hay que colocar un miótico, luego se coloca viscoelástico, y finalmente a través de un lente que nos permita visualizar el ángulo, utilizamos un goniotomo, que nos va a permitir liberar todo ese tejido que está encima de la malla trabecular y que está obstruyendo. Y tiene que haber una caída de ese tejido, es decir, formarse esta brecha blanca, que nos indica que la goniotomía está muy bien realizada. Y es lo que observamos. Si no observamos esto, probablemente no esté bien realizada la goniotomía. Y puede haber un ifema que con tratamiento médico cede. Entonces aquí observamos un ángulo no incidido por goniotomía y acá tenemos ya un ángulo abierto incidido por goniotomía. Lo ideal es tener acá una córnea clara para poder visualizar y un ángulo abierto. Y se debe tratar la mayor cantidad de ángulo posible. Y esto se logra con un ayudante que nos pueda mover el ojo y poder tratar otras zonas del ojo. U otra forma práctica es hacer otra incisión, por ejemplo, a nivel temporal, que permita tratar la zona nasal. Es decir, tratar lo mayor que se pueda. El éxito de la goniotomía va desde el 85 al 94%. Y acá tenemos un caso clínico de un paciente que tiene 1 mes, 10 días de nacido, y la mamá consulta precisamente por el cambio de coloración en los ojos. Observa con un brillo de color plomo en ambos ojos. Presenta fotofobia, blefaroespasmo y un edema epitelial ligero de una cruz. Tiene esta refracción, estas paquimetrías. Como vemos acá, la presión no está elevada y tenemos diámetros corneales como en el límite. Sin embargo, haciendo lo que es la longitud axial estaba por encima, tenía clínica, además tenía edema epitelial, el nervio óptico estaba en la excavación de 0,3 y la longitud axial estaba elevada. Esto es un glaucoma de inicio temprano, en donde se tuvo que realizar una goniotomía inferior, primero en ojo derecho y luego en el ojo izquierdo. Y después de 4 años, tenemos unas presiones de 11 y 13 tomadas despierto, con excavaciones estables y con el uso de un medicamento que es el Atanopros. O sea que verdaderamente sí funciona si tratamos a estos pacientes de manera precoz. Voy a hablarles de la trabeculotomía transluminar asistida por gonoscopía, conocida como GAT. Este artículo fue publicado por Grover y colaboradores, en el cual, además de hacer una goniotomía, intentan canalizar el canal de Schlemm con un microcatéter y una luz que permite hacer el seguimiento de toda la canalización del canal de Schlemm en unos 360 grados. Finalmente, ese catéter se jala hacia la parte anterior de la cámara anterior, como vemos aquí en la imagen, y se va a romper la pared anterior del canal de Schlemm, generando una comunicación directa entre la cámara anterior y la malla trabecular, es decir, liberando toda esa obstrucción. También se ha descrito esta técnica usando Prolene 5 ceros, y en este estudio, en donde valoraron pacientes que habían sido operados por esta técnica con glaucoma congénito primario y glaucoma juvenil, que fueron 14 ojos, la reducción de la presión intraocular fue en todos de 27 a 15 milímetros de mercurio, y la única complicación que tuvieron fue el ifema, que se trató con tratamiento médico. Y este es el caso de un paciente con glaucoma juvenil avanzado. Estas son las fotos de sus nervios ópticos, y que había sido operado en el ojo más avanzado de mi trabeculectomía con mitomicina, con buen resultado postoperatorio, y que se decide hacer este tipo de técnica quirúrgica con sutura, puesto que el catéter es un poco costoso, cuesta alrededor de $1000. Este es un video realizado por un doctor que tiene mucho más experiencia en la técnica quirúrgica, que es el doctor Waldo Loaiza, en donde acá tenemos al Prolene, y ya hecha la goniotomía, él canaliza lo que es el canal de Schlemm en 360 grados. En este caso estamos utilizando un mantenedor de cámara anterior y una micropinza para poder insertar el Prolene. Luego se jala el Prolene hacia la cámara anterior para romper todo ese tejido obstructivo en un lado y luego en el otro lado, en otra dirección, de tal manera que se puedan tratar los 360 grados. Finalmente, si no tenemos una córnea clara, podemos hacer trabeculotomías con abordaje externo.
La ventaja de esta técnica es que no requiere visión clara del ángulo, pero la desventaja es que se toca conjuntiva. Ya sabemos que estos pacientes a veces necesitan otra cirugía y es importante tener una buena conjuntiva para realizar una trabeculectomía o un implante valvular de manera posterior. Se hace muy parecido a lo que es la trabeculectomía, un flap escleral. Y acá lo más difícil es encontrar el canal de Schlemm oscura, que es el estroma corneal con la esclera y estaría en este sitio, en esta intersección, pero a veces en ojos muy oftálmicos es un poco difícil y hay que utilizar la maniobra de transiluminación, que puede ayudar a localizar el canal de Schlemm. Además, hay que considerar que un pequeño porcentaje, aproximadamente 11 a 15%, no se localiza el canal de Schlemm. Y acá tenemos el flap escleral. Aquí se está incidiendo de manera lenta hasta localizar el canal de Schlemm. Debe haber una salida de líquido y luego pasamos los trabeculótomos. Debe haber una ligera resistencia al pasar los trabeculótomos en las dos direcciones. ¿Se puede hacer una trabeculotomía en 360 grados? Sí, está descrita ya, utilizando un catéter muy parecido a lo que se utiliza en el GAT, con una iluminación que nos permite hacer un adecuado seguimiento de la canalización en 360 grados de todo el canal. Estos son los catéteres disponibles y se puede verificar la posición y evitar misdirecciones. A veces no se puede pasar por completo y es necesario recuperarla con una incisión más adelante para poder recuperar el catéter. Igual se pasa por el otro lado para terminar la zona que faltaba tratar. Tiene un éxito muy alto, entre el 75 al 86% en este estudio en 16 ojos. Y en el año de 1995 también se pudo hacer esta canalización del canal de Schlemm con una sutura de Prolene 6 ceros. Tuvo un éxito del 87% en 26 ojos, pero en 11 ojos no hubo un adecuado pasaje de la sutura y se tuvo que recuperar con otra incisión en otro lado. O sea, no es tan fácil hacerlo con la sutura. Puede haber problemas y también se han descrito algunas complicaciones de que se ha ido el espacio supracoroideo, subretinal y ha producido ciertas complicaciones. ¿Se puede combinar la trabeculotomía con trabeculectomía? Sí. Han reportado que esto debería hacerse en casos severos, tanto en glaucomas primarios como secundarios, mayores de 2 años, con muchos oftalmos, y tiene mucha lógica porque además de liberar todo este tejido que produce obstrucción en la malla trabecular con la trabeculotomía, habría una zona de drenaje que va de la cámara anterior al espacio subconjuntival de la misma trabeculectomía, que produciría una disminución de la presión intraocular. En algunos casos no se ha utilizado mitomicina y en otros también mitomicina con bastante éxito. Bueno, en el Instituto Nacional de Oftalmología esta venía siendo la técnica de elección desde hace mucho tiempo, el combinar la trabeculectomía con trabeculotomía sin mitomicina. De hecho, hicimos un trabajo entre el año 2009 y 2011 en donde se operaron 28 ojos de niños menores de 4 años y se obtuvo un éxito que se refirió como presiones intraoculares menores de 20, estabilidad de la copa predisco y del diámetro corneal, sin medicamentos o con un medicamento en 22 pacientes a los 3 meses posoperatorios, es decir, un éxito del 80% aproximadamente. Es una técnica efectiva. Comparamos esta trabeculotomía de 360 grados con otros procedimientos. Los estudios mencionan que es mejor que hacer una goniotomía parcial, es mejor que hacer una trabeculotomía parcial y muy parecido a la cirugía combinada con mitomicina, pero sin todos los riesgos que implica el uso de mitomicina y la ampolla. Por lo tanto, se concluye que la trabeculotomía en 360 grados ha demostrado tasas de éxito mayores y menos reoperaciones durante el primer año de seguimiento de estos pacientes. Y acá tenemos otro caso clínico de un paciente masculino de 7 meses que se presenta con una clínica muy florida de glaucoma, lagrimeo, fotofobia, buftalmos, edema corneal, y presenta un glaucoma mucho más severo en el ojo derecho, con presiones muy altas, una excavación aumentada, aumento del diámetro corneal, que el ojo izquierdo. Inmediatamente se decide operar al ojo que está con mayor problema, que es el ojo derecho, haciendo una trabeculotomía más trabeculectomía sin mitomicina nasal para dejar el área temporal libre. Después de un seguimiento, veíamos que no cedía la presión intraocular y la longitud axial seguía aumentando,
por lo que se tenía que operar el ojo izquierdo, que también está afectado, y se decide hacer una trabeculotomía en 360 grados en el ojo izquierdo con prolene 6.0. Sin embargo, no hubo un buen pasaje del prolene, por lo que se tuvo que hacer 2 incisiones, 180 grados cada una, y hacer pasar los trabeculótomos 120 arriba y 120 abajo, es decir, una trabeculotomía en 240 grados tratando de tratar la mayor parte de ángulo posible. 2 incisiones a 180 grados cada una en el ojo izquierdo. En este ojo el glaucoma fue bueno severo y con una cirugía se logró controlar el glaucoma. En el ojo derecho, pues todavía estaba descontrolado, por lo que se terminó tratando el ángulo inferior, que era el que faltaba, con una goniotomía inferior, puesto que la córnea ya había aclarado un poco más. Tiene un posoperatorio. Esta es una foto reciente de los 4 años, con una presión intraocular de 11 y 8 milímetros de mercurio, despierto, con excavaciones estables, en tratamiento con timolol cada 12 horas. Bueno, ¿y qué hacemos si la cirugía angular ha fallado? ¿Qué opciones tenemos? Aquí tenemos a la trabeculectomía con mitomicina, los implantes valvulares y los procedimientos ciclodestructivos. ¿Y cuál elegir? Eso depende, cada paciente es diferente, depende mucho del estado del ojo, si tenemos una conjuntiva en buen estado, si el ojo está muy buftálmico o no, si la esclera está muy adelgazada, de la edad del paciente, que si de repente le vamos a hacer un implante valvular, una trabeculectomía con mitomicina, tiene que ser un poco más grande, de tal manera que lo podamos examinar en lámpara de hendidura. Del tipo de glaucoma, pues ciertos glaucomas no responden bien a la trabeculectomía y otros responden mejor a los implantes valvulares, y obviamente también de la severidad del glaucoma. Hablando de la trabeculotomía con mitomicina, para hacer una trabeculectomía, perdón, hubo un error ahí, ortográfico, la conjuntiva tiene que estar en buenas condiciones y usualmente dejamos la parte temporal para eso. La técnica de elección, o la que yo utilizo, es base Fornis, quiere decir que hago el corte de conjuntiva a nivel de limbo, utilizando suturas de tracción para bajar el ojo, un flap escleral rectangular o cuadrangular de 4 por 4 milímetros, utilizando mitomicina a una concentración como los adultos, de 0.3 miligramos por mililitro por 3 minutos. Y las ampollas que quisiéramos tener son estas que son sobreelevadas, difusas, de borde de un color rosado, no muy vascularizadas ni tampoco muy avasculares o quísticas. El éxito se ha visto que es menor en pacientes pseudofáquicos y niños pequeños, pero se ha visto un éxito hasta del 85% en niños mayores de 2 años. Aquí el problema son todas las complicaciones y las reoperaciones que tal vez se tendrían que hacer si hubiera alguna complicación, como fugas en la ampolla, cámaras planas, hipotonías, y puede producirse a largo plazo también adelgazamientos de la ampolla. Esto conlleva una blebitis y endoftalmitis que se han descrito hasta en el 5% de pacientes. Ahora, ¿a qué edad usar trabeculectomía con mitomicina? Estaba buscando un trabajo en el cual se utilice trabeculectomía con mitomicina en niños pequeños y verdaderamente encontré uno muy interesante. Este es un trabajo que hace un seguimiento retrospectivo aproximadamente a 10 años, es decir, un tiempo suficiente como para que se vean todas las complicaciones de una trabeculectomía con mitomicina. Fueron 40 ojos de 26 niños que hicieron una trabeculectomía con mitomicina. Ellos describen tipo Murphy's, una trabeculectomía moderna, bastante segura, e igual base Fornis, con la colocación de mitomicina en un área más amplia para que tengamos una ampolla más difusa. El seguimiento promedio de los pacientes fue de 6 años y la mayoría tenían glaucoma congénito primario con una cirugía previa que era una goniotomía previa. El éxito se describió al año de un casi 80%, al 70% a los 5 años y del 60% a los 7 años. La PIO final fue bastante buena para los casos de éxito y en 14 sí hubo fracasos sin necesidad de una segunda cirugía. Lo más interesante del trabajo es que de todas las complicaciones descritas ellos tuvieron solamente en 4 pacientes, es decir, el 10%. 3 desprendimientos coroideos que se resolvieron con tratamiento y un caso solamente de una ampolla avascular quística, que es lo más interesante, es decir, mínimas complicaciones. Acá tenemos un caso clínico. No sé qué. Me disculpan un ratito otra vez.
Hola. Disculpen. Aquí tenemos un caso clínico de un paciente con un glaucoma juvenil muy avanzado. Estos son los campos visuales, mayor en el ojo derecho, perdón, mayor en el ojo izquierdo, 13 años con estas excavaciones y presiones intraoculares elevadas a pesar de que tenía 4 medicamentos. Bueno, en este caso prácticamente veía solo con el ojo derecho y tenía visión tubular en el ojo izquierdo 20/800. Y en este caso de glaucomas avanzados juveniles, lo ideal es hacer una trabeculectomía o la cirugía de elección es una trabeculectomía con mitomicina. En este caso fue en el ojo derecho, que era su mejor ojo, de mejor pronóstico visual. Sin embargo, tuvimos un posoperatorio tortuoso porque las presiones intraoculares llegaron a 3 milímetros de mercurio con hipotonía y disminución de la visión. Finalmente, se tuvo que entrar a sala nuevamente para poner suturas transfixiantes para disminuir la filtración a nivel del flap y sangre en la ampolla para aumentar la cicatrización. Después de 3 meses recién obtuvimos presiones bajas sin medicación y por suerte el ojo recuperó su visión puesto que hizo una maculopatía hipotónica. Los dispositivos de drenaje se utilizan para glaucomas refractarios, cuando falla una trabeculectomía, usualmente utilizarlo de preferencia en niños un poco más grandes, cuando no hay una conjuntiva disponible o cicatrizada. Van mejor en pacientes que tienen glaucoma uveítico, afáquico, pseudofáquico. De elección para mí son los valvulados AMFP7, pero también puede utilizarse los Berbel, que son los no valvulados. Y entre las complicaciones tenemos la obstrucción del tubo, el toque corneal, el toque cristaliniano, la erosión lo más frecuente es el toque corneal y la erosión del tubo. La migración es muy frecuente que se produzca la migración del tubo y cambios en la longitud del tubo a nivel intracameral. Y es importante fijar el plato muy bien y la presencia de estrabismo. Los implantes valvulares se encapsulan generalmente en adultos. En niños la fibrosis es mayor. Hay unas tasas de 50% de encapsulamiento a los 5 años y tienen un éxito a los 2 años de un 80% y un 50% a los 5 años. ¿Qué otras alternativas tenemos? Tenemos el micropulso, les quería hablar sobre el micropulso, que es la ciclofotocoagulación transescleral, pero en forma de subciclo o micropulso. Quiere decir que es la emisión del calor, pero de manera intermitente. A diferencia de la termociclo, que es un procedimiento en el cual se emite el calor de manera continua y este produce ciclodestrucción, es decir, daño de los cuerpos ciliares, mientras que el subciclo no produce daño de los cuerpos ciliares, lo que disminuiría las complicaciones que son los desprendimientos de retina, las hipotonías y la tisis bulbi que se podría producir en la termociclo. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales funciona la subciclo? Al calentar el humor acuoso al calentar el cuerpo ciliar disminuye la producción del humor acuoso, también aumento de la evacuación a través de la vía uveescleral y al poder producir cambios a nivel del músculo ciliar abre el ángulo camerular y por lo tanto aumenta la evacuación del humor acuoso a nivel de la malla trabecular. ¿Cómo se realiza? Depende del equipo médico, esto es Iridex, Quantel, este es el equipo que se tiene en el instituto. Y lo que se hace es esta sonda, deslizarla de manera perpendicular y firme, aproximadamente a 2.5 a 3 milímetros de limbo, también lo podemos marcar. Se hace 80 segundos superior y 80 segundos inferior a una potencia de 2 watts, utilizando un gel lubricante que permite el deslizamiento de la sonda. Siempre evitar las horas 3 y 9 para evitar dañar las arterias ciliares y los nervios. Y usualmente se utiliza en casos refractarios o que operados que no hayan controlado el glaucoma todavía. Lo interesante es que es rápido, la curva de aprendizaje es rápida y también existe la posibilidad de hacer un retratamiento. Y así es como se debe pasar la sonda. Son 80 segundos, más o menos nos debemos demorar 10 segundos en la pasada de limbo a limbo, es decir, es lento y eso hacerlo 8 veces en la parte superior y luego en la parte inferior. En algunos ojos buftálmicos es muy complicado ubicar la pars plana, entonces hay que hacer una maniobra de transiluminación y colocar un marcador entre la zona clara y oscura, que es donde se encontraría la pars plana. Hay muchos estudios en glaucomas de adultos que se ve que es muy efectivo. En glaucomas en niños hay pocos estudios. Este es un estudio realizado por la doctora Viviana Budi, que hemos tenido el honor de escucharla y pues ha mostrado sus trabajos en niños. Este es un estudio que ya hace retrospectivo en glaucomas refractarios, en 40 ojos con un seguimiento promedio de 9 meses, en donde ve la efectividad del micropulso con un solo tratamiento.
Tuvo un éxito el primer mes bastante grande, del 95%. A los 4 meses fue bajando y al final del seguimiento llegó como hasta casi el 50%. Lo interesante es que fue mucho más exitoso en pacientes que no tenían cirugía de glaucoma, es decir, casi del 92%. Ella menciona que la clave está en localizar adecuadamente la pars plana y no hubo complicaciones en cuanto al tratamiento con micropulso. Y acá tenemos el caso de una paciente de 6 meses con cuadro clínico de glaucoma congénito, en el cual se le realizó primero una trabeculotomía con trabeculectomía nasal en el ojo izquierdo y luego en el ojo derecho. En el último examen bajo anestesia presentaba presiones en el límite con estas paquimetrías y estas excavaciones, por lo que se decide hacer en el mismo acto quirúrgico del examen bajo anestesia, pues recién había llegado el equipo para mejorar el control de presión intraocular, un micropulso 270 grados en ambos ojos, y un postoperatorio después de 4 años tiene las presiones controladas y las excavaciones estables usando un medicamento que es el latanoprost en las noches. Ahora, en cuanto a lo que es ciclo de extrusión, se hace con la misma sonda, pero no se hace un deslizamiento de la sonda, sino se hacen como puntos de tratamiento. Más o menos son 5 puntos por cada cuadrante. Tiene un éxito alto del 30 al 75% con 1 más tratamientos, puesto que las tasas de retratamiento son altas, del 33 al 70%, que es por la recuperación del cuerpo ciliar, que es mucho más frecuente incluso en niños. Tratar máximo hasta 270 grados, aproximadamente de 13 a 16 puntos. Esta es la energía, el tiempo, y se debe escuchar un sonido como un pop suave, ¿no? Y eso significa que sí estamos haciendo bien el tratamiento. Incluso hay estudios que comparan el hacer un procedimiento ciclodestructivo y lo comparan con colocar un segundo dispositivo de drenaje y ya les había hablado de este estudio, entonces les estaba hablando de lo que es la ciclodestrucción, que el hacer ciclodestrucción da igual que el implante de un segundo dispositivo de drenaje según algunos estudios y con menos efectos a largo plazo secundarios. Tenemos el caso clínico de este paciente masculino de 5 años con diagnóstico de glaucoma congénito primario y tenía mucha fotofobia. Se le había realizado varias cirugías, en el ojo derecho una trabeculotomía con trabeculectomía, en el ojo izquierdo trabeculotomía con trabeculectomía, facomulsificación más implante de lente intraocular, aparte 2 implantes valvulares, y pues según el examen bajo anestesia no tenía tan controlada la presión intraocular, la longitud axial estaba aumentada, un oftalmos mayor en ojo izquierdo con edema corneal y estrías de HAP, por lo que se decide realizar un procedimiento de micropulso en el ojo, en el mejor ojo que es el ojo derecho en 270 grados y una ciclofotocoagulación transescleral en el ojo izquierdo en 180 grados. Es un paciente que no se deja ni tocar ni examinar y tenemos un postoperatorio después de 5 meses en donde ya disminuye la fotofobia, el edema corneal en el ojo izquierdo porque ya se puede observar parte del reflejo rojo, y esta es una presión que se le tomó despierto, bueno, dormido, pero el dormido, lo trajeron dormido a la consulta y se pudo tomar la presión intraocular de 13 y 11 y está en tratamiento triple actualmente, ¿no? Según toda la revisión que hemos hecho, como conclusión, cada vez que se pueda y se tenga córnea clara, hacer una goniotomía lo más amplia posible. Si se puede hacer una goniotomía o con abordaje interno en 360 grados, que salga mucho mejor. Si no tenemos una córnea clara, podemos hacer una trabeculotomía en 360 grados, ya sea con el PROLENE, y si no se puede canalizar a través del PRONELE, pues hacer una trabeculotomía superior-inferior, que es mejor tratar 240 grados que solo 120 grados. Finalmente, tenemos a la trabeculectomía con mitomicina, el implante valvular y la ciclodestrucción, y por acá voy a dejar el micropulso que realmente se puede utilizar en cualquier etapa. Como conclusiones, el tratamiento quirúrgico debe ser precoz, el tratamiento médico inicial es muy importante y adyuvante antes de la cirugía y después, que los niños con glaucoma muchas veces no tienen ceguera por el glaucoma mismo, por el daño del nervio óptico, sino que tienen problemas refractivos por el edema corneal, por las estrías de HAP, por la miopía. Entonces es importante tratar todos los defectos refractivos y esa ambliopía por anisometropía y los edemas corneales para evitar que se queden ciegos por estas cosas, puesto que el glaucoma en niños es una enfermedad panocular.
que el seguimiento es para toda la vida, que se debe trabajar siempre en equipo y no olvidarse de la rehabilitación visual. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Estoy atenta a cualquier comentario, pregunta y mil disculpas por todos los inconvenientes. Gracias, Amni. Como estamos en vivo, estos problemas técnicos ocurren seguido y acuérdense que es la tecnología, el internet, el wifi, son muchas cosas, ¿no? Entonces, Sí. más bien muchas gracias, Amni, por tu tiempo y a todos por estar aquí. No se nos han ido. Y hay varias preguntas que son temas muy bonitos, ¿no? Entonces, hay otra pregunta en la que nos hablan de... El doctor Peña pregunta cuál sería el método de elección más adecuado para el control de la presión en lactantes o niños que no colaboran para su revisión en este periodo de pandemia. Bueno, como les había mencionado, últimamente estoy utilizando el tonómetro iCare y de hecho tiene esas sondas que son reutilizables, entonces yo creo que sería un método ideal porque pues utilizaríamos una sonda por cada paciente porque hay muchas y las podríamos volver a esterilizar. Sin embargo, creo que la presión intraocular en niños pequeños o lactantes no es un parámetro a tomar en cuenta solamente, puesto que el globo ocular es muy elástico en esa edad y las presiones intraoculares pueden estar subestimadas. Entonces ahí es importante los primeros años hacer exámenes bajo anestesia seriados que pueden ser cada 3 o 6 meses dependiendo del cuadro clínico para evaluar otros parámetros como la longitud axial, ver la excavación del nervio óptico si se puede documentar por una fotografía mejor, además de la toma de la presión intraocular. Entonces, los primeros años sí hay que hacer exámenes bajo anestesia, pero siempre estar preparados si necesitamos hacer una cirugía para hacerlo en el mismo acto quirúrgico o algún procedimiento. En el caso sospechemos que esa presión no esté controlada, yo creo, ¿no? Y en esta pandemia, Amni, ¿tú has modificado tu manejo, tu seguimiento en los pacientes con glaucoma, en los niños, en los bebitos? Como les había dicho, he tratado de hacer todos los exámenes sin anestesia, sin necesidad de someterlos al quirófano. Claro, con la protección adecuada y usando el tonómetro que ya les mencioné, pero tratar de hacerlo dormidos, que los traigan dormidos para poder tomarles la presión, para poder hacerles el fondo de ojo, la refracción, evitar tener que hacer exámenes, llevarlos a la anestesia general. El doctor Castro nos estaba preguntando que tú presentaste unos trabajos y tú considerabas una relación entre la paquimetría y la PIO, ¿no? Entonces que hay niños que tienen paquimetrías de 800, 700 en grosor corneal, y en ese caso, ¿cómo hacías el factor de corrección? ¿Qué tabla usabas o cómo lo hacías? Bueno, antes sí se hacía esa corrección, pero ahora no se hace esa corrección. Antes, por cada 50 milímetros, por cada 50 micras hacia arriba o hacia abajo, la presión se podía corregir entre 2 a 4 milímetros de mercurio hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, ahora, en el caso, por ejemplo, de pacientes que cuando la córnea es gruesa y no hay edema corneal, sí estamos pensando en que esa presión ocular puede estar elevada. Pero en el caso de que la córnea esté gruesa por edema corneal, estamos todo lo contrario, subestimando la presión intraocular. Es la única excepción. De córnea gruesa con edema corneal en donde en vez de sobreestimarla la estaríamos subestimando. En el caso de que no haya edema corneal, cuando hay una córnea gruesa, que sucede frecuentemente, por ejemplo, en pacientes afáquicos, en donde las córneas son gruesas, podemos decir que si tomamos una presión de 25, obviamente esa presión sí está sobreestimada por el grosor corneal. Y ahí hay que valernos de otros signos clínicos, por ejemplo, las molestias del paciente o cómo está la excavación del nervio óptico o cómo está la longitud axial, ¿no? No solamente, como les había mencionado, la presión intraocular. Entonces, antes sí se corregía, pero ahora ya no. Solo se toma como un valor en el cual estamos sobreestimando o subestimando la presión intraocular, porque es muy variable. Muy bien. Hay otra pregunta, si utilizan brimonidina y en qué casos es necesario utilizarlo. Por ejemplo, espérame. Bueno, la brimonidina definitivamente está Combinadas. contraindicada en niños menores de 8 años, como lo había mencionado. A partir de los 8 años podemos utilizarlo con cautela. Como siempre, el tratamiento médico siempre es
antes de lo que es la cirugía, si ya sabemos que el paciente se va a operar. Y en el caso de que sea post, no es el tratamiento de primera línea, tendría que ser de tercera línea, porque igual hay que utilizarlo con cautela. Un poco Ujú. más seguro tal vez resulta ser en adolescentes y adultos. En un niño con Sturweber, el manejo quirúrgico que recomiendas. Bueno, hay unos estudios últimamente, bueno, los Sturwevers tienen el problema de la complicación eh, de los problemas de los desprendimientos coroideos hemorrágicos, que son frecuentes en las cirugías tanto de trabeculectomía como de implante valvular. Entonces, hay algunos estudios que demuestran que las goniotomías pueden ser efectivas en los Sturwevers también, con una menor tasa de efectividad, a un 60% que en glaucoma congénito primario, pero sería la primera cirugía de elección. Y luego, pues, podríamos pasar a un implante valvular o una trabeculectomía con mitomicina. ¿Tienes alguna experiencia en el uso de regeneradores celulares de acción epigenética? Eso es algo, ¿te refieres al colágeno y al colágeno utilizado en la trabeculectomía o a qué se refiere con esos regeneradores celulares de acción epigenética? Por ejemplo, el PB123, el PB125. No, la verdad no. ¿Y en qué casos consideras fracaso quirúrgico cuando haces una cirugía? Bueno, un fracaso quirúrgico es un paciente en el cual obviamente tengo, si es pequeños signos clínicos de glaucoma que no ha mejorado, fotofobia, lagrimeo, en el cual el diámetro corneal se sigue aumentando, la longitud axial también, y varía la refracción yéndose hacia la miopía y las presiones están elevadas. Lo ideal es tener presiones menores de 15 en un niño. ¿Y utilizas 5-fluoruracilo para manejo cuando se te está tapando la ampolla o tienes alguna, alguna otra técnica o alguna otra cosa que manejes cuando ves que se te está tapando una cirugía? Ya, la verdad no me ha tocado, bueno, sí me han tocado ampollas planas, pero ya va a ser un examen, o bueno, va a ser un procedimiento que lo voy a hacer con anestesia general. No entro a hacer el needling de la ampolla, sino ya entro con otro procedimiento quirúrgico. Pues eso es Ujú. una anestesia general. Si fuera un paciente que podría examinarse en lámpara, que es muy complicado, sí podría ser un needling con 5-fluoracilo como un adulto, pero si ya voy a hacer un procedimiento con anestesia general, no me arriesgo, entro de frente para hacer otro procedimiento porque el primero me ha fallado. Muy bien. Amni, yo quería preguntarte, bueno, quería felicitarlas a ambas, a Linda y a Amni, y bueno, solamente recalcar que tan importante como el control de la presión en estos niños que nos van a acompañar toda la vida, porque no va a bastar una cirugía, sino son niños multicirugías y las vamos haciendo según los pasos que tú has mencionado, desde lo menos invasivo hasta lo más invasivo. La visión es sumamente importante porque estos niños se nos pueden ambliopizar por los factores que ya has mencionado y podemos tener niños con presiones muy buenas pero ambliopes. Entonces no descuidemos las Es cierto. refracciones, el tratamiento de la ambliopía en estos niños. El control también es muy periódico, aprovechar que está anestesiado o sedado. Nosotros anteriormente lo sedábamos con hidrato de cloral, que lo hacía el Hospital del Niño, y bueno, y nos iba muy bien, pero bueno, no se pudo continuar con eso, pero es muy importante el control de la ambliopía y la refracción seriada en estos niños. Y bueno, mucho más difícil también es el manejo de los niños que tienen catarata y afaquia, porque las afaquias, a diferencia de las pseudofaquias, van a producir un 60% más de glaucoma que las pseudofaquias. Eso sí lo he visto a lo largo del tiempo. Y bueno, solamente es eso, ¿no? Mencionar y felicitarlas por lo bien que han expuesto. Solamente mencionar que cuando tenemos los implantes valvulados o no valvulados, estos niños ya tienen una conjuntivitis alérgica química producto de tantas gotas durante tantos años y comienzan a frotarse. Ahora he notado mucho
que niños que tienen las válvulas, aparte de la irritación, de la alergia que producen, tienen más inflamación por estar expuestos a pantallas y eso produce que constantemente se estén frotando. Muchas veces mueven el tubo o lo deslizan, produciendo un contacto endotelial. Entonces, hay que estar constantemente desinflamándolos con corticoides de muy baja producción, elevación de la presión o antiinflamatorios no esteroideos, pero mucha lubricación y buenos lentes. Gracias. Efectivamente, creo que es algo súper importante, ¿no? No descuidar la parte de la refracción después de hacer las cirugías, colocar sus lentes. En pacientes que tienen glaucomas monoculares, que hacen megalocórneas y que hacen miopías altas, ¿no? Porque obviamente ese ojito está creciendo. A veces nos hemos visto en la necesidad de poner lentes, correctores con graduaciones muy altas para miopía, e incluso con lentes de contacto se ha podido habilitar en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, esa parte que menciona el doctor Juan Carlos es súper importante, aprovechar para hacer la refracción de los niños. Esto que está haciendo AMNI, aprovechando que los bebés están dormidos, creo que es algo importante también que nos está enseñando la pandemia, porque antes era, por ejemplo, en el instituto era muy fácil que teníamos nuestra sala para hacer las exploraciones bajo anestesia y pues no nos complicábamos y los pasábamos a hacer las revisiones. Entonces ahora los envolvemos como tamalitos y es terapia enzimática y hacer todo lo que se pueda humanamente, ¿no? O sea, la pandemia nos ha enseñado a tratar de resolver de la mejor manera, porque ya no los podemos meter al quirófano, no tenemos el acceso a los anestesiólogos y todo. Entonces, obviamente hay muchas deficiencias, nos falta espacio, estamos a un 20% de lo que se hacía antes, pero pues esperemos que todas las cosas cambien y siempre echar el hombro y no descuidar esta parte de la ambliopía que también es muy, muy importante, porque la idea es hacer que estos niños sigan viendo, ¿no? Por eso es que los operamos y los reoperamos, y tratar de que vean lo más posible. Agradeciendo a Linda, agradeciendo a AMNI por su brillante presentación y unos casos muy bonitos y temas muy interesantes. Creo que ya vamos a dar por concluida la sesión y muchas gracias a todos los asistentes por estar acompañándonos esta noche. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por la invitación. Gracias. Gracias. Excelente. Excelente, un gusto verlos también. Ya. Y no se olviden mañana hay la reunión del CLAE a las 6 de la tarde. Conéctense todos. Sería bueno que nos dijeras ¿por qué motivo? Es un homenaje a los 50 años de la técnica de cirugía dinámica que se inició en México y uno de los precursores, uno de los promotores fue el doctor Anselmo Fonte, a nivel del CLAE, ¿no? Así que en honor a él se está haciendo este webinar y créanme que va a estar bien interesante. Gracias por la invitación. Nos vemos mañana por el WhatsApp, mando los detalles. Cuídense. Muchas gracias, nos vemos. Felicidades. Chao, Betty. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.